Paz a vosotros, hermanos y amigos. Una vez más, estoy con ustedes para meditar un poco en la palabra de Dios. El tema que hoy nos refiere es: Dios nos provee si confiamos en Él. Cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras, vemos innumerables casos en los cuales se llevó a cabo el milagro de la alimentación hacia los hijos de Dios, para lograr comprender que dichos milagros continúan sucediendo en su pueblo. Un ejemplo de esto lo tenemos en el milagro de la alimentación que hizo el Señor Jesús, cuando alimentó a 5,000 gentes con 5 panes y 2 peces. Esto nos ayudará a comprender ese milagro que hizo y que hará para sus hijos en una vida espiritual para aplicarla. Este milagro lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 14. Por otra parte, en la Biblia encontramos promesas de parte de Dios. Y una de ellas es la provisión divina que hizo. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 14, nos muestra cómo Dios provee para aquellos que confían en Él, donde nos dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. En este versículo, en un contexto, el profeta Elías se encontraba con hambre, pues lo había enviado Dios a la ciudad de Sarepta, donde una viuda lo recibió y le ofreció pan para comer. A pesar de la poca comida que tenía, Elías le pidió que le diera agua y pan. En el versículo vemos cómo Dios le asegura a Elías que no le faltará comida y agua. Esta promesa muestra la fidelidad de Dios para sus hijos, incluso en medio de circunstancias difíciles y adversas, pues Dios multiplicará lo poco que tenemos en hacer que una pequeña cantidad rinda mucho más de lo que esperamos, y cubrir nuestras necesidades de manera sobrenatural. A veces podemos sentirnos agobiados por las circunstancias que nos suceden, sintiendo que no tenemos lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, si confiamos en Dios, no nos faltará nada. Recordemos que Dios no solo nos provee de lo que necesita el cuerpo, como la comida y el agua, sino que también de necesidades espirituales y económicas
y emocionales. Podemos confiar en Dios. Él proveerá. A veces podemos tener miedo de depender de Dios en nuestras necesidades y nos dejamos guiar creyendo encontrarlas por nuestra propia fuerza. Sin embargo, la promesa que nos es dada en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 14, nos muestra que podemos confiar en Él, pues Él es bueno y fiel a sus promesas, y además tiene el control de todo. Aun cuando las circunstancias parezcan desfavorables o cuando no veamos una salida a nuestros problemas. Solo recordemos que nuestro Dios es un Dios de milagros y que Él puede hacer lo que parece imposible en nuestra vida. Debemos confiar en Él. Pero, ¿qué significa confiar en Dios? Confiar en Dios significa depositar nuestra esperanza y expectativas en Él, para que nos anime en cualquier situación, sabiendo que Él es nuestro proveedor fiel. Como iglesia de Dios, debemos confiar en Él, pues Él proveerá en nuestras necesidades y multiplicará nuestras ofrendas para bendecir a más. Sabemos que Dios se deleita en proveer y bendecir a sus hijos. Fue un gusto estar con ustedes, hablando un poco de la palabra de Dios. Me despido deseando que tomemos en cuenta que Dios nunca nos abandonará si confiamos en Él. Paz a vosotros.